Hola y bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Les saluda Fanye desde Beijing. A finales de 2022, el gobierno de Chile se vio obligado a declarar el estado de emergencia ante la violencia de unos fuegos que calcinaron miles de hectáreas en el centro y el sur del país. Los incendios expusieron una vez más la vulnerabilidad ante la crisis climática de Chile, un país que ha sufrido sequías durante 14 años consecutivos. En esta edición de América Ahora conversaremos con unos expertos hidrólogos, defensores del medio ambiente y altos funcionarios chilenos para comprender de primera mano el impacto del cambio climático en Chile. Posteriormente viajaremos a México, donde ciertos movimientos económicos impulsan el uso de monedas alternativas que favorecen la inclusión de comunidades indígenas y fomentan su cultura propia. Hablamos de monedas como el Tumin, creado en una comunidad remota totonaca llamada El Espinal, una región marginada donde buena parte de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza. No se lo pierdan, comienza América Ahora. La escasez de agua acentúa los problemas políticos y exige respuestas rápidas. Monedas locales se extienden entre la comunidad indígena como alternativa en México. 2022 fue el 14º año consecutivo de sequía en Chile, un fenómeno que ha afectado la vida de sus habitantes de múltiples maneras. El acceso al agua escasea y el país se encuentra inmerso en una difícil discusión política sobre su futuro. Y es que no solo el cambio climático, sino también una gestión ineficiente de los recursos contribuye a empeorar la situación. El siguiente reportaje ilustra la seriedad del problema y los puntos de vista de sus protagonistas. Acompáñenos a descubrirlo. A finales de 2022, una serie de mega incendios forestales devastaron el centro y el sur de Chile. Cientos de miles de hectáreas fueron afectadas y al menos 12 personas perdieron la vida. Temperaturas estivales extremas y una variación caótica en los patrones de los vientos fueron los principales culpables de la propagación de los incendios. El gobierno declaró el estado de emergencia y solicitó ayuda internacional para contener la situación. Estos incendios expusieron la vulnerabilidad de Chile ante la crisis climática internacional. El país todavía se encuentra en el grupo de países que enfrentan sequías extremas. 2022 fue el 14º año consecutivo de sequía en Chile, una sequía que está transformando la geografía del continente sudamericano. Me llamo Francisco Javier Martínez Rubilar, soy de acá de la zona de Aculeo, ya llevo más de 30 años viviendo acá. Yo tengo 33 años. Y cuando vine acá a la laguna, yo estaba chiquitito, tenía como 8 años y tenía harta agua la laguna. Y me venía a bañar con mi familia, a entretenerse uno, pero ahora con la laguna seca, ¿quién va a venir uno para acá a ver la laguna? Solamente piscina ahora nomás. El lago Aculeo solía ser un destino de veraneo popular para muchas familias de la capital, Santiago. Javier apuntó al uso desregulado del agua para la agricultura y a los cambios de los patrones climáticos como culpables del secado del lago. También se preocupa por el impacto social y económico de la situación. Aquí hay 35 campings, de los 35 quedan 4. Quedan 4 campings nomás, no quedan más. Un muelle a ninguna parte, un bote varado. Estas son las fotografías que deja una de las sequías más largas desde que se tiene registro. Chile ha estado sufriendo de una sequía extrema por más de una década. Para 2019, este lago al sur de Santiago se había secado completamente. Durante 2021, Chile experimentó un incremento del volumen de precipitaciones en varias partes del país. Los brotes verdes que aparecieron durante el invierno daban la sensación de que el problema de la sequía ya no era tan urgente. El tema salió de la agenda pública justo cuando comenzaban los conflictos políticos del comienzo de la presidencia de Gabriel Boric. Sin embargo, Chile continúa enfrentando una crisis hídrica. El Instituto de los Recursos Mundiales clasifica a los países del mundo según su situación hídrica. Según esta clasificación, Chile se encuentra apenas por debajo de los países desertificados de Medio Oriente en lo que se refiere al agudo nivel de estrés hídrico al que se enfrenta el país. La Municipalidad de Santiago anunció un plan sin precedentes, el racionamiento de agua para alrededor de 6 millones de personas. El sistema opera en 4 etapas y estipula cortes de hasta 24 horas del suministro en los tiempos de mayor escasez de agua. El suministro de agua depende del caudal de los ríos Maipo y Mapocho que fluyen desde las cumbres nevadas de la cordillera de los Andes cercanas a la capital.
Pero no es solo la falta de lluvia lo que preocupa a los expertos. Chile tiene más del 80% de los glaciares de Sudamérica en la cordillera de los Andes, pero esos glaciares son una reserva, no son un recurso en el sentido técnico de la palabra, ¿no? Porque un recurso es aquel que se va recuperando, que se va manteniendo en el tiempo con los sistemas naturales, digamos. En cambio, la reserva es algo que se agota, es como una cuenta de ahorro a la cual tú después ya no le sigues aportando. Francisco Ferrando Acuña es profesor de hidrología en la Universidad de Chile. Está preocupado por la situación actual. No podemos hablar de que si antes era, supongamos, el glaciar que tenía una pérdida más significativa del orden de un retroceso de 1 metro por año, hoy en día tenemos glaciares que están retrocediendo 10 o 15 metros por año. Los glaciares chilenos están perdiendo hielo y nieve a un ritmo más rápido del que pueden reponerlos. Y con menos precipitaciones en todo el país, no está claro de dónde provendrá el suministro de agua en el futuro. Pero también hay factores humanos en juego en la crisis hídrica de Chile. Los científicos determinaron que la sequía del lago Aculeo no solo se debió a la escasez de agua provocada por el cambio climático, sino que también contribuyó una gestión ineficiente de los recursos hídricos. En Chile, el agua está privatizada bajo un sistema regulatorio único. La Constitución de 1980, redactada por el régimen del general Pinochet, fue seguida en 1981 por el Código de Aguas. El hecho de que estén tan cerca en el tiempo demuestra lo importante que es el agua. Todos sabemos que el agua es importante, pero la forma de regularla es fundamental. Ese modelo se basa en un modelo liberal de mercado muy libre. El Estado concedía derechos de extracción de agua a particulares o empresas basándose en su afirmación de que podían utilizarla de forma eficaz y eficiente. Por desgracia, ese sistema no funciona por varias razones. Una es que la gente que argumentaba que lo necesitaba para la agricultura podía alquilar esos derechos o venderlos. Se les daba el agua gratis y luego podían venderla por un rédito económico. Y si pensamos en la sequía, como hay menos agua, el valor de esos derechos de agua aumenta, por lo que se ha convertido efectivamente en una mercancía muy valiosa. La agricultura es la principal actividad consumidora de agua en Chile, pero la economía del país se asienta sobre la minería, en particular la exportación de cobre. Chile también forma parte de lo que se conoce como el Triángulo del Litio, junto con Argentina y Bolivia. El litio es un mineral fundamental para la producción de baterías, y la demanda se ha disparado por la proliferación de vehículos eléctricos. Junto con la silvicultura y la pesca del salmón en el sur, son industrias que ejercen una presión importante sobre un ecosistema que enfrenta una aguda escasez de agua. Los grandes usuarios de agua en Chile son los sistemas agrícolas. Chile ha querido durante mucho tiempo ser un gran exportador agrícola, todavía lo es, y eso produce un gran impulso. Pero ¿cómo lo haces cuando la mayoría de tus valles tienen déficit hídrico? Hay una contradicción entre el Plan Nacional de Desarrollo y los recursos disponibles. Esta actividad industrial impulsó el crecimiento económico, y el modelo chileno pasó a ser elogiado como una poco frecuente historia de éxito en Sudamérica. Sin embargo, el estallido social de 2019 desveló el sentimiento popular de que la economía chilena no estaba produciendo resultados fructíferos para todos, que el mismo sistema y la Constitución perpetuaban las desigualdades. Esa desigualdad también afectaba el acceso a los recursos, de los cuales el agua es uno de los más importantes. Los efectos de la sequía se pueden ver y sentir en toda la región central de Chile. Hemos viajado algunas horas al norte de Santiago con los activistas Evelyn Vicioso y Emiliano Olivares para ver los efectos de la escasez en las comunidades locales. Ellos nos introdujeron a Mirta Gallardo. Yo fui la primera persona que vivió acá, en el llano. Igual me emociona a veces cuando me recuerdo, mis hijos, por ejemplo, ya hoy día tienen 20, 22 años. Y ellos siempre me decían que si yo era muy floja, que por qué yo tenía todo seco, por qué no plantaba planta, y por qué acá, verdecito,
ellos veían, y entonces yo siempre lo vi que era como una humillación, era como una discriminación que el mismo Estado me hacía en que ellos pensaran de esa manera. Hoy día, después de grande, pudieron entender esa desigualdad que vivimos el ser humano con el agua, pero ellos de chico pensaban que yo por floja no sembraba, no cultivaba, no tenía nada, y acá porque ellas eran inteligentes o porque tenían no sé qué cosa, tenían verdecito. Gallardo, ya entrada en sus 60 años, participa de campañas para garantizar el acceso al agua desde los 16. Ella vive en una comunidad agrícola de subsistencia. Cuando llueve, lo primero que hacemos es con toda la fe, ya sea con tractor, con maquinaria o a caballo, empezamos a arar la tierra para sembrar el trigo, sembrar la cebada para los animales. Es nuestra única forma que tenemos como para poder tener nuestra siembra, porque no tenemos acceso al agua. Esta comunidad espera la lluvia para sembrar la tierra, y sin embargo, justo al lado hay una granja de aguacates. No somos propietarios de acciones de agua y en que delindamos con los vecinos ellos y que produzcan palta y produzcan todos los días del año con el sistema de tecnificación. Ellos tienen acceso a todas las acciones de agua que ellos le necesitan sus cultivos. Gallardo cree que no es solo la falta de lluvia lo que ha desencadenado los problemas que enfrenta su comunidad en particular y Chile en general. Yo creo que el problema más agudo no tiene que ver con la sequía. El problema más agudo que se da es que se ha hecho un uso indiscriminado de hacer pozos profundos. Y como no hay una fiscalización de cuánta es el agua que saca, no hay una planificación del territorio. Aquí lo que manda es el bolsillo. Económicamente, cuánta plata tengo, cuánto poder económico tengo, es lo que voy a ser capaz de colocar lo que se me antoje. Sea un producto que el que consuma más agua, da lo mismo. Hasta enero de 2023, Evelyn Viciosa dirigía la Fundación Nehuenco, que abogaba por la sostenibilidad y la administración justa de los recursos hídricos. Ella señala este agudo contraste. Entonces, tenemos contradicciones como laderas completas de paltas que se exportan a Europa, China o a Oceanía, y al lado zonas de personas que no tienen agua para bañarse, para ir al baño, para beber, que tienen escuelas sin abastecimiento de agua potable. Después de 11 años de debate, en 2022 el Senado chileno votó una nueva legislación para la gestión del agua. Por primera vez se prioriza el consumo humano, el saneamiento y la subsistencia de las personas. Es un vuelco generalizado a cómo hoy día estamos pensando la administración del recurso agua. Todo el tema del agua es trascendental a todo el aparato económico del país y por lo tanto los usos que se hacen respecto del recurso agua tienen que conversar también en cómo el Estado prioriza el abastecimiento de la población sin desmedro, ¿cierto?, de su modelo económico también. Todavía se sigue debatiendo el futuro del modelo económico de Chile. En septiembre de 2022, los chilenos votaron en contra de reescribir la constitución del país, una medida que había sido una de las demandas principales de las protestas de 2019. En diciembre, el Congreso alcanzó un acuerdo para comenzar a trabajar en una nueva constitución, pero los chilenos se sienten distanciados de la clase política. Tenemos un sistema absolutamente deslegitimado y fragmentado que no responde al problema actual que tenemos hoy día, de ser uno de los países más afectados de Latinoamérica con la sequía y con la escasez. Y hoy día tenemos una crisis que nos amenaza en los grandes centros urbanos, que puede generar un conflicto social mucho más grande que el que tuvimos en octubre del 2019 si no tomamos las medidas. El país necesita con urgencia una política hídrica, que no tiene y que no ha logrado ponerse de acuerdo. Hay un sentimiento de que las prioridades de la mayoría de la población se encuentran en otro lugar. Si nos fijamos en las prioridades de la gente en Chile, en este momento son las crisis económicas y la inflación. La nueva constitución es importante, es una preocupación, pero no es lo primero en la agenda.
Es muy difícil hacer que el cambio climático y la crisis hídrica sean las prioridades en un país en el que el 90% de la población vive en ciudades, por lo que no ven el agua en su estado natural. Les preocupa el precio, pero no su procedencia ni su uso. Las altas temperaturas y bajas precipitaciones obligaron a las autoridades a replantear el racionamiento de agua para la capital del país durante los meses del verano. Y así, la sequía extrema continúa en Chile. A medida que la economía global se digitaliza cada vez más, la forma en que las personas y las comunidades manejan sus finanzas está cambiando. En México va en ambas direcciones. Mientras la adopción digital mueve al país hacia la economía global, hay movimientos económicos que buscan la inclusión de las comunidades más remotas y que al mismo tiempo preservan la tradición ancestral. En el corazón huasteco del estado mexicano de Veracruz, David Bernabé pasa la tarde en la plaza central de Jalapa, la capital regional. Hola, buenas tardes. ¿Me vende un raspado? Claro que sí, amigo. De vainilla, por favor. Vainilla. ¿Cuánto le debo? Serían 20 pesos. Ok. ¿Acepta Tumin? Claro que sí, amigo. Usted me daría 15 pesos en efectivo y 5 pesos de Tumi. Son 20 pesos en efectivo y 5 pesos de Tumi que me está pagando el señor. Esta fue una transacción realizada en parte en una moneda alternativa que circula en esta región. O sea, de cuenta que es en efectivo esto. Así lo manejamos. Sí, con eso vamos a hacer una compra al compañero y nos paga también en efectivo para que también podamos invertir, pero también nos da un Tumi, por ejemplo. Y compramos así. Todos los días desde el 2010 que inició esta moneda alternativa y pues varios negocios de aquí de la zona se han integrado con esta moneda. Al principio no creíamos, veíamos que solo eran unas estampitas, pero sin duda es de gran valor porque esta moneda se da a conocer nuestra cultura. ¿Qué es el dinero? Es una pregunta en la base misma de la economía. Fue la dinastía Tang en la China del siglo VII la primera en emitir un papel moneda sustituyendo las engorrosas monedas de cobre o caiyuan, origen de la palabra dinero, por pagarés. La gente utilizaba el llamado dinero volador porque confiaba en que la institución emisora cambiaría los pagarés por monedas físicas, otorgando así a un simple trozo de papel un valor simbólico superior al físico. La historia y la evolución del dinero han fascinado a Arturo Huerta, economista de la Universidad Autónoma de México. De que muchos países respaldan la moneda con metales, o con divisas o con el oro, y eso finalmente termina limitando la emisión de moneda por parte del gobierno. Pero un gobierno soberano es aquel que controla la moneda y no se compromete a la convertibilidad de la misma a un tipo de cambio nominal fijo. Fue la invención del dinero fiduciario, término con el que se conoce a una moneda respaldada por el gobierno, cuyo valor es fijado exclusivamente por el Estado, lo que sentó las bases del mercado global actual. Es el gobierno, el Estado, el que fija el valor del billete o de la moneda. Entonces, y la gente lo acepta porque con ese billete realiza las transacciones y también paga sus obligaciones tributarias con el gobierno o sus obligaciones financieras con la banca. Pero cuando se trata de la creación de dinero, no solo los gobiernos tienen ese poder. Cualquiera puede crear dinero si tienes otro que te lo acepte. Si tú me emites un pagaré que vale por 1,000 pesos, yo te lo acepto porque confío en ti. No, si no confías en ti, no te lo aceptaría. Entonces no estarías emitiendo dinero. Necesitas 2 para bailar tango. La gente acepta la moneda emitida por el Estado porque confía en la institución que la imprime. Entonces, dado este principio económico del dinero, ¿cómo se hace para crear una moneda alternativa? En 2010, un grupo de estudiantes de economía de la Universidad Veracruzana crearon la suya propia y la llamaron Tumin.
El tumin tiene muchísimo que ver con esto. El decir la palabra tumin, al decir tumin estamos hablando de algo que tiene valor. Catlen Huichin, Agatamanán, Akit Kihuanicán, Caquixtlamacú, Xaepulatamat, Papantla del Arte, Veracruz. Aquí en la región del Totonacapan, nuestra lengua materna es el totonaco. Lo hablamos, lo cuidamos porque es el sentimiento y el orgullo de nuestro corazón. En una remota comunidad totonaca llamada El Espinal, una región marginada donde la gran mayoría de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza, nació el tumin. Álvaro López es uno de los principales promotores de la moneda. Bueno, en el tumin es una iniciativa comunitaria en la que intentamos y promovemos una moneda social con la que se intenta construir otras formas de economía social y solidaria aquí en la región. El tumin funciona como un instrumento de intercambio a la hora de que se intercambian productos o se adquieren algunos productos principalmente de primera necesidad. Físicamente, los tumin son poco más que tarjetas ilustradas, pero su valor monetario procede del principio de que su circulación exclusivamente local conserva su valor dentro de la comunidad que los utiliza. Lucio va a merendar. Quiere comer mango, una fruta que se produce en esta región. Si va a un supermercado tradicional y paga en pesos mexicanos, el dinero que pague saldrá de Veracruz con destino a la Ciudad de México, donde está la sede financiera de la empresa. Lucio tiene su mango, pero su dinero ha salido de la economía regional. Sin embargo, al comprar su mango a un vendedor local y pagarlo en tumin, una moneda solo aceptada localmente, esos beneficios solo pueden gastarse en esta región. Lucio sigue teniendo su mango, por menos de lo que habría pagado en la tienda y, lo que es más importante, el dinero que cambió por él sigue aquí. Ángel, el vendedor de fruta, cambia el tumin que adquirió en el puesto vecino por una barra de pan. De nuestra cultura, viene desde los abuelos. Los abuelos anteriormente hacían eso, hacían el trueque. El trueque lo hacían que, o sea, la carne lo cambiaba por maíz, por frijol y así cosas que uno no tenía, lo cambiaba tus productos por otras cosas. Pero ¿cómo saber o cómo es la igualdad del precio? Porque yo tengo un precio y ella tiene otro precio. ¿Cómo igualar? Pues lo igualamos con el tumin. El valor del tumin para los que lo usan proviene de la solidaridad social y las tradiciones que representa. Y mientras todos los que lo utilizan estén de acuerdo en que esas tarjetitas de colores tienen un valor mayor que el papel en el que están impresas, el tumin será dinero. Entonces, cuando iniciamos el tumin, se enteró el gobierno y bueno, puso una demanda en contra de quienes estábamos en esos momentos motivando esta iniciativa. Y bueno, acudimos al llamado, dimos los elementos necesarios y suficientes para demostrar que la solidaridad no es un delito, que la solidaridad es un principio ético y filosófico de los pueblos originarios. Entonces, hasta ahorita la solidaridad no está penada, entonces creemos que por esa razón el Banco de México, quien puso la demanda, no encontró elementos para demostrar la acusación que en ese entonces se hacía. Con la victoria en los tribunales, la microeconomía del tumin se expandió y hoy circula como moneda alternativa junto al peso mexicano en las zonas rurales de Veracruz. Sin embargo, la filosofía del tumin no solo ayuda a mantener la riqueza dentro de su microeconomía regional, también ha fomentado el arte y la creatividad entre la comunidad que la utiliza. Incluso tienen nombre propio, tumistas. Las ferias tumistas de Veracruz reúnen hoy a comunidades artísticas y atraen a visitantes de todo el mundo fascinados por este proyecto socioeconómico. Rodrigo Vidal es un artista que ha asistido a estas ferias. Pero en cada feria donde yo iba, colocaba mi cartel de ser tumista y explicaba a la gente, porque la gente le genera curiosidad saber qué es una moneda comunitaria, y ahí aprovecho también para explicar el proyecto. Y esto genera una red de confianza en términos generales, sabemos con quiénes estamos tratando.
De hecho, en México, un país cada vez más atribulado por el crimen organizado que se aprovecha de la quiebra de los valores tradicionales, muchos usuarios de Tumin ven en el movimiento algo más que una filosofía económica. A los mafiosos no les interesa explorar la moneda alternativa de sus víctimas. Creo que si apostáramos por proyectos que nos llevaran a volver a creer en el otro y a cerrar filas para defendernos en lo colectivo, cerraríamos también espacios para la delincuencia organizada o cualquier otro tipo de delincuencia o daño a la comunidad, ¿no? Mientras el Tumin crece entre las comunidades indígenas, los principios de economía inclusiva que se propugna pueden dejar lecciones para la economía nacional del país. Para Arturo Huerta, la 15ª economía del mundo podría aprender mucho de la filosofía Tumin. Yo lo veo muy importante, ¿no? Porque el gobierno mexicano limita su política de gasto justo para no crear presiones inflacionarias o presiones sobre el sector externo que puedan desestabilizar la relación peso-dólar. O sea, México importa más allá del 50% de los granos básicos que consumimos, siendo que nosotros antes éramos autosuficientes. Tenemos $200,000 millones en las reservas internacionales. ¿Favorece a quién? ¿O esa estabilidad del tipo de cambio favorece a quién? Al sector financiero. Entonces, esa política de austeridad fiscal ha frenado la actividad económica. Y, o sea, la política económica debe responder a las necesidades nacionales y no al sector financiero, como ha venido aconteciendo. Y en una época de creciente inseguridad alimentaria, con el aumento de los precios de los granos básicos y los bienes esenciales, las naciones que son más autosuficientes en alimentación encontrarán que su propia moneda va más lejos, especialmente un dinero que solo circula dentro de ese país. Entonces, de ahí la necesidad de monedas alternativas, no convertibles al dólar, para poder potenciar el crecimiento económico. El propio gobierno podría emitir monedas no convertibles, tendría capacidad de gasto en favor de qué? De la producción nacional, para apoyar el sector agrícola, para impulsar la producción de granos básicos, para impulsar la sustitución de importaciones, para impulsar la generación de empleo, para que ese empleo también te consuma productos nacionales. Entonces, una moneda alternativa no convertible te permitiría potenciar el crecimiento económico y generar condiciones de empleo. México es un país donde muchas regiones son tercermundistas en términos de desarrollo, a pesar de ser el vecino del sur de la economía más grande del mundo. La economía internacional de México depende en gran medida de Estados Unidos, donde se realiza la gran mayoría de sus actividades comerciales. Pero cuando se trata de preservar los valores tradicionales del país, las comunidades son activas. El hecho de que el Tumin saliera de Espinal y empezara a ser más regional, luego más estatal y luego empezar a ser nacional, implicó el crecimiento de nuestra comunidad. El Tumin es una moneda alternativa emitida por ciudadanos en microeconomías regionales, por lo que da lo mismo donde se imprima. De hecho, el fenómeno se ha extendido más allá de las fronteras de Veracruz. Hoy en día, las monedas alternativas circulan en más de la mitad de los 32 estados de México. Incluso ha llegado a la Ciudad de México. En un barrio de la capital que mantiene con orgullo su herencia indígena, la moneda se llama cacao, en alusión histórica al principal instrumento comercial de los aztecas, las pequeñas habas negras con las que se elabora el chocolate. Aura Ramírez elabora y vende pan tradicional y acepta el cacao como pago. Aquí utilizamos la moneda comunitaria, pero también en otros tianguis en donde vamos de economía alternativa. Nos ha funcionado para nuestra vida, ¿no? Aquí y en todos lados. A donde vamos y llevamos nuestro pan, pues no nos queda pan. Y si nos llegara a quedar, rápido buscamos truequearlo, ¿no? 130. A medida que las monedas alternativas crecen en México, también lo hace el principio de que no hay alegría en saber el precio de todo y el valor de nada. Así concluimos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Fan Ye desde Beijing. Nos vemos en la próxima edición.